¿Existió Jesús? Historiadores que escribieron de él. Tácito. Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio. Suetonio. Los judíos causaban disturbios por instigación de Cristo, Claudio los expulsó de Roma. Josefo. El Sanedrín llamó a juicio al hermano de Jesús, su nombre era Santiago. La historia prueba que Jesús, sí, existió. ¿Por qué dijo Jesús que existía antes que Abraham? Jesús les dijo, de verdad les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo ya existía. La existencia de Jesús se divide en tres partes. En la primera, Él vivió en el cielo millones de años junto a su Padre, aprendiendo de Él. Claramente, fue en este tiempo cuando se creó la tierra y a los humanos. Y fue en este tiempo cuando nació Abraham, mientras Jesús existía en el cielo. Jesucristo, el Hijo de Jehová, dijo, yo amo al Padre. También declaró, el Padre le tiene cariño al Hijo. Esto no debería sorprendernos, pues Jesús estuvo millones de años trabajando lado a lado con Jehová antes de venir a la tierra. Durante ese tiempo, aprendió muchísimo sobre las cualidades de su Padre, y el amor que sentían el uno por el otro creció cada vez más. ¿Podemos los seres humanos entender la relación que existe entre Jehová y Jesús? No del todo, solo podemos entender lo que Jesús nos quiera revelar. Jesús dijo, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús revela quién es su Padre solo a sus amigos obedientes. ¿Está Dios al mismo nivel de rango que Cristo? La Biblia dice, la cabeza del Cristo es Dios. En este pasaje es patente que Dios es de rango superior al de Cristo. Debe notarse que esto se escribió unos 22 años después que Jesús había regresado al cielo. Por eso la verdad que se declara aquí, aplica a la relación entre Dios y Cristo en el cielo. ¿Es Jesucristo realmente Dios? Jesús le dijo a María Magdalena, voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Para el resucitado Jesús, el Padre era Dios, y para María Magdalena, el Padre era Dios. Sin embargo, no hallamos ni una sola vez en la Biblia que el Padre haya llamado al Hijo, mi Dios. A Jehová se le llama Padre porque es el Creador. Puesto que Jesús fue creado por Dios, recibe el nombre de Hijo de Dios. Por la misma razón, a otros espíritus e incluso a Adán se les llama hijos de Dios. La Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es el primogénito porque es el primer ángel que Jehová creó. ¿A quién adora Jesús? La Biblia dice, Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. Si tomamos en cuenta que Apocalipsis es una revelación que Jesús le entregó a su esclavo Juan, podemos concluir entonces que Jesús adora al que diseñó todas las cosas, Jehová. ¿Qué hacía Jesús en el cielo antes de venir a la tierra? Jesús estuvo al lado de Jehová una cantidad indeterminada de años. La Biblia dice, por medio de él, todas las otras cosas fueron creadas, en los cielos y sobre la tierra. Mediante Jesús, Dios creó, desde los ángeles hasta el universo material. Tal como el arquitecto crea el diseño y el constructor lo hace realidad. Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Las siguientes son frases que aparecen en la Biblia y que establecen esta verdad. Mientras Jesús estaba en la tierra dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre es mayor que yo. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación.
¿Nació Jesús el 25 de diciembre? No, la Nueva Enciclopedia Católica dice. No se conoce la fecha del nacimiento de Cristo. Los evangelios no indican ni el día ni el mes. Esta enciclopedia tiene toda la razón, la Biblia no especifica ni el día ni el mes en que nació Jesús. Y si Dios no puso esa fecha en su palabra, ¿debiéramos nosotros darle alguna importancia? ¿Por qué se eligió el 25 de diciembre? La Enciclopedia Universalis de 1968 dice: desde el siglo IV todas las iglesias cristianas han celebrado la Navidad el 25 de diciembre. En aquel tiempo, esa era la fecha de la fiesta pagana del solsticio de invierno, llamada el nacimiento del sol. La Iglesia de Roma adoptó esta costumbre muy enraizada en el pueblo, dándole un nuevo significado. ¿Cuándo el 25 de diciembre? Los primeros discípulos de Jesús no celebraban la Navidad. Según el libro Los orígenes sagrados de las cosas profundas, durante los 200 años que siguieron al nacimiento de Jesús, nadie sabía, y a pocos les importaba cuándo había nacido exactamente Jesús. Fiestas paganas romanas comenzaron a cristianizarse en el año 350, cuando el Papa Julio I designó el 25 de diciembre como día del cumpleaños de Jesús. La Enciclopedia Americana dice: las costumbres que relacionamos con la Navidad no pertenecían en sus orígenes a esta celebración, sino que eran tradiciones paganas, a veces anteriores a Cristo, que adoptó la Iglesia. Las Saturnales, fiestas romanas que se celebraban a mediados de diciembre, sentaron en muchos casos el modelo para el jolgorio navideño. De ellas se tomaron, por ejemplo, los banquetes, la entrega de regalos y el encendido de velas. ¿Sabía usted que en el siglo XVII, tanto el Parlamento inglés como el Tribunal General de Massachusetts, Estados Unidos, prohibieron la celebración de la Navidad? ¿Cuál fue el motivo? El libro La batalla en pro de la Navidad dice: ni la Biblia ni la historia permiten establecer el 25 de diciembre como la fecha en la que nació Jesús. Y añade que para los puritanos, la Navidad no era más que una fiesta pagana con disfraz cristiano. ¿Se contradicen las genealogías de Jesús registradas en Mateo y Lucas? No. Mateo trazó la línea por medio de Salomón y Lucas lo hizo por la línea de Natán, otro hijo de David. Lucas sigue la ascendencia de María y así prueba que Jesús era descendiente natural de David. Mateo sigue la ascendencia de José y así prueba que Jesús tenía derecho legal al trono de David, ya que José era legalmente el padre de Jesús. ¿En qué año nació Jesús? La Biblia no lo dice expresamente. La Biblia dice: cuando Jesús comenzó su labor, tenía unos 30 años. Esto ocurrió en septiembre-octubre del año 29. Si nos devolvemos 30 años hacia atrás, llegamos a septiembre-octubre del año 2 antes de nuestra era. Es más que razonable concluir que esa es la fecha de su nacimiento. Los magos o astrólogos de Oriente. ¿Dice la Biblia cuántos eran? ¿Menciona la Biblia el nombre de alguno de ellos? No, solo habla de magos o astrólogos. ¿Llegaron cuando Jesús estaba en el pesebre? No, la Biblia dice: cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre. Herodes mandó matar a niños de 2 años o menos. Eso nos hace pensar en que Jesús ya llevaba un tiempo de nacido y vivía en una casa. La Biblia dice: resulta que vinieron a Jerusalén unos astrólogos de Oriente y preguntaban: ¿dónde está el que nació rey de los judíos? Porque vimos su estrella y hemos venido a rendirle homenaje. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó. ¿Por qué la estrella los condujo primero a Herodes, un rey ambicioso y asesino, y luego a donde estaba Jesús? ¿Será que esa estrella la dirigía el enemigo de Dios? La Biblia no hace una descripción física del Señor Jesús, pero sí entrega algunos datos interesantes. La Biblia nos dice que viajó de Galilea a Jerusalén sin que nadie lo reconociera. Judas Iscariote tuvo que identificarlo cuando un grupo de gente vino a arrestarlo. Detalles como esos nos indican que Jesús no era muy distinto a sus apóstoles, era muy parecido a ellos.
Jesús nació milagrosamente como humano de una mujer sin la intervención de un hombre. ¿Por qué debía ser así? Un hombre perfecto, Adán, fue el culpable de que se condenara a la raza humana, y por eso se hizo necesario que otro hombre perfecto pagara con su vida esta pérdida. Dios aplicó la regla de equidad, vida por vida, registrada en Deuteronomio 19:21. Jesús debía pagar con una vida humana perfecta. Jesús nació de una mujer virgen que no había tenido contacto con ningún hombre. Pero una vez que él nació, su madre llevó una vida normal y dejó de ser virgen. La Biblia dice: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no viven todas aquí con nosotros? ¿A qué se dedicaba Jesús antes de comenzar su ministerio? José enseñó a Jesús un oficio a fin de que pudiera valerse por sí mismo, de modo que a Jesús se le conoció como el carpintero. La Biblia dice: este es el carpintero, el hijo de María. El apóstol Pablo escribió que Jesús fue probado en todo sentido igual que nosotros, lo que naturalmente también incluiría efectuar trabajo duro para sostener a la familia. ¿Qué diferencia de edad había entre Juan el Bautista y Jesús? Entre ambos había una diferencia de 6 meses. La Biblia dice: el ángel le dijo: mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, tu pariente Elizabeth, que ya está en su vejez, también ha concebido un hijo, ya está en su 6º mes. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, y como deja ver este texto, ellos eran parientes. ¿Fue Jesús el Cristo al momento de nacer? Alguien pudiera preguntar: ¿cómo un bebé pudo llevar el título Cristo? Cristo significa ungido, y no hay registro bíblico de que Jesús como bebé haya sido ungido por Dios. Realmente el título no se le dio en aquel tiempo. Jesús llegó a ser el Cristo cuando fue ungido con el Espíritu de Jehová. Al tiempo de su bautismo en 29 era común. ¿En qué año apareció el Cristo? La palabra Cristo significa ungido. La Biblia dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Juan, el hijo de Zacarías, recibió un mensaje de Dios, de modo que fue por toda la región del Jordán predicando. Tiberio comenzó su reinado en septiembre del año 14. 15 años después, llegamos al año 29, cuando se bautizó Jesús. ¿En qué sentido fue Jesús, Emmanuel? La Biblia dice: miren, la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que traducido significa, con nosotros está Dios. Jesús vivió de acuerdo con el significado de ese nombre. Él fue el mayor representante de Jehová que habitó entre la humanidad, por lo que Mateo pudo decir bajo inspiración: con nosotros está Dios. ¿Qué predicó Jesús durante su ministerio? Jesús tuvo un tema principal del que habló y predicó. La Biblia dice: pero Él les dijo, también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Él no habló de sí mismo, ni de política, ni de negocios, ni de dinero. Su tema principal fueron las buenas noticias del reino de Dios. ¿Cómo sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio? Jesús era como de 30 años cuando se bautizó y comenzó su ministerio. Esto sucedió entre septiembre y octubre del año 29 de nuestra era. La Biblia menciona 4 Pascuas durante su ministerio, lo que nos lleva a marzo y abril del año 33 de nuestra era, fecha en que Jesucristo fue asesinado. ¿Qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? La Biblia dice: cuando Jesús comenzó su labor, tenía unos 30 años. Y también agrega: el tiempo en que el Señor Jesús realizó sus actividades entre nosotros, desde que Juan lo bautizó hasta el día en que estaba con nosotros y fue llevado arriba. Jesús era de unos 30 años cuando Juan lo bautizó y comenzó su ministerio. Esto habría ocurrido entre septiembre y octubre del año 29 de nuestra era.
¿Sabían Jehová y Jesús que el hombre perfecto Jesús debía morir de la forma como lo asesinaron? Definitivamente sí. Mire cómo lo expresó el Señor Jesús. Y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo ejecuten en el madero. Y la noche de su arresto, dijo. Porque, es cierto, el Hijo del Hombre sigue su camino según lo que está establecido. El que supieran, da más mérito al sacrificio. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¿A qué se refería? Jesús es el camino para nosotros en 3 sentidos. Al dar su vida humana perfecta quitó el pecado que impedía a humanos de fe acercarnos a Dios. Solo mediante Jesús podemos orarle a Dios. Es el ejemplo a seguir en cuanto a cómo adorar a Dios. Sin lugar a dudas, Él es el camino a Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿A qué se refería? Él siempre habló la verdad, en su boca no había engaño. Predicaba y enseñaba la verdad. Pero también, cada palabra y acción en su vida, como humano, probaron que la palabra profética de Dios era verdad. Porque toda la profecía bíblica trata sobre el papel que Él cumple en el propósito de Dios. Jesús dijo, yo soy la vida. ¿A qué se refería? Solo mediante Jesús podemos obtener vida. La Biblia dice, el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. Y los que han muerto, pueden volver a vivir durante la resurrección, gracias al sacrificio de Jesús. Por eso Él dijo de sí mismo que es la vida. ¿Quién traicionó a Jesús? La Biblia dice. Entonces Satanás entró en Judas, el que se llamaba Iscariote, que se contaba entre los 12. Notemos que Satanás escogió a uno de los apóstoles, no buscó entre la gente opositora de Jesús. Utilizó a un miembro de su grupo cercano. Entonces, ¿debiéramos asombrarnos si alguien cercano a nosotros nos causa dolor? ¿Qué probó Jesús con su muerte? Jesús no hace nada a partir de su propia voluntad, siempre obedece a su Dios y Padre. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia dice. Es más, cuando vino como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Jesús probó con su obediencia hasta la muerte, que lo más importante para Él es hacer la voluntad de su Padre. Dios nos ama y quiere que vivamos para siempre. Por eso envió a su Hijo a la tierra. Mientras estuvo aquí, Jesús enseñó a sus discípulos quién era su Dios y Padre. También dio su vida humana perfecta, al permitir que lo asesinaran, pagando así el rescate por toda la humanidad. Si queremos vivir para siempre, debemos ejercer fe en Cristo y hacer la voluntad de Jehová, igual que Jesús. ¿Qué relación hay entre Jesús, Adán y el pecado original? La Biblia dice, porque, tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Adán, al cometer el pecado original, nos condenó a la muerte. En cambio, Jesús, siendo hombre perfecto igual que Adán, por su obediencia hasta la muerte, nos rescató. ¿Qué es el rescate que Jesús pagó? Rescate es el precio que se paga para liberar a alguien. La Biblia dice, Él vino para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Cristo pagó con su vida humana perfecta en sacrificio, para liberar del pecado y la muerte a los seres humanos obedientes. El rescate es su vida humana perfecta, o su sangre, que es lo mismo. Muchos hoy día se arrogan el título de líderes espirituales. ¿Pero es eso bíblico? La Biblia dice, no llamen Padre a nadie, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Tampoco permitan que los llamen líder, porque su líder es uno, el Cristo. Un humano imperfecto no puede ser el líder espiritual de los cristianos verdaderos. Solo Jesús tiene derecho a usar este título.
¿Cuál es la voluntad de Jesús? Veamos cuál es la voluntad del Señor Jesús. La Biblia dice: no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como podemos aprender, la voluntad de Jesús es que hagamos la voluntad de su Padre, es decir, la voluntad de Jehová, tal como él mismo lo hizo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Nuestro primer padre Adán, un hombre perfecto, pecó y condenó a toda su descendencia a la imperfección y como consecuencia, al pecado y la muerte. El salario que el pecado paga es la muerte, dice la Biblia. Todos al pecar estamos condenados a morir, no nos podemos salvar. Por eso, fue necesario que Jesús naciera como humano perfecto para dar su vida por nosotros. ¿Por qué tenía que morir Jesús para que pudiéramos conseguir vida eterna? Como hemos visto, debido al pecado de Adán, fuimos condenados a la muerte. Porque como hijos de Adán nacemos pecadores, y para pagar nuestros pecados debemos morir. Jesús como humano obediente y sin pecados, merecía la vida eterna. Pero estuvo dispuesto a ceder ese derecho, para que nosotros lo pudiéramos utilizar. ¿Qué invitación nos hace Jesús? El Señor Jesús nos dice: ven, sé mi seguidor. ¿Qué implica ser seguidor de Jesús? La Biblia dice: porque Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Ser seguidor de Jesús implica seguir su ejemplo. Y para seguir su ejemplo, debemos estudiar la Biblia y aprender de él. ¿Hay seguidores de Jesús que vayan al cielo? Sí, sí hay. El Señor Jesús dijo que en el cielo había muchas moradas para ellos. Pero, ¿a qué van al cielo? La Biblia dice: vi tronos, y a los que se sentaron en ellos se les dio autoridad para juzgar. Estos llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. Los cristianos que van al cielo, van a reinar con Jesús por 1000 años. ¿Ha intentado seguir los pasos de otra persona en la arena de una playa? ¿Verdad que es una tarea que exige dedicación? El llamarnos cristianos indica que hemos decidido seguir fielmente los pasos de Cristo. La Biblia dice: porque el propio Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. ¿Qué implica esa tarea? Implica conocer al Cristo a la perfección y hacer lo que él hizo. ¿Cómo es Jesús el agente principal? A Jesús se le da el título de agente principal. La Biblia dice: mientras fijamos la mirada en el agente principal, Jesús. El término griego básicamente significa líder principal. Se refiere al papel esencial desempeñado por Jesucristo para liberar a los seres humanos fieles de los efectos mortales del pecado y guiarlos a la vida eterna. Jesús dijo que hay un solo camino que nos lleva a la vida. Él habló del camino angosto que es difícil de encontrar. Es más restrictivo y difícil de seguir. En cambio, la gran mayoría de la humanidad va por el camino ancho. Este último es fácil de encontrar y da muchas libertades a quienes van por él. Su final es la muerte, en cambio el camino angosto y restrictivo resulta en vida. ¿Cuál elegirá usted? ¿Qué espera Jesús de sus seguidores? Jesús nunca trató de usurpar el lugar de su Padre. Siempre dirigió la atención hacia su Padre y su Dios. La Biblia dice: no todos, los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Debemos hacer la voluntad del Padre de Jesús, tal como Él lo hizo. Todo cristiano debe tener la misma actitud mental de Cristo. La Biblia dice: mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Aprendamos de la apacibilidad de Cristo. Jesús trató con bondad a la gente. Imitemos la obediencia y la valentía de Jesús. Para ello estudiemos a conciencia sus mandatos y enseñanzas.
¿Debemos orar mediante Jesús? Sí. La Biblia dice: Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. El único que tiene autoridad para interceder por nosotros ante Dios es Jesús. No hay otra persona que lo pueda hacer en lugar de Él. Por eso, nuestras oraciones deben dirigirse a Jehová mediante su Hijo. Refiriéndose a la forma como adoramos a Dios, el Señor Jesús dijo lo siguiente: Entren por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta, mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Como vemos, en materia de adoración solo hay dos caminos, uno incorrecto, el camino ancho, y otro correcto, el camino angosto. La Biblia es el mapa que nos lleva al camino angosto. Todos somos pecadores. El pecado nos lleva a la muerte y pone una barrera entre Dios y nosotros. Pero Jesús es como un ayudante o un abogado para los que ponen fe en su sacrificio. La Biblia dice: Jesús es el que murió y el que también ruega por nosotros. Como Jesús sacrificó su vida por nosotros, puede abogar o hablar en nuestro favor para que Dios escuche nuestras oraciones y perdone nuestros pecados. ¿Con qué propósito actúa Jesús? La Biblia dice: El Hijo de Dios fue manifestado con este propósito, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa eso? Gracias al rescate, Jesús irá reparando todo el daño causado por las obras del diablo, el daño que las enfermedades, las guerras y el hambre han ocasionado. Y hará algo más, nos ayudará a eliminar de raíz la causa principal de nuestro sufrimiento, el pecado que heredamos de Adán. Jesús resucitado es el único arcángel. La palabra arcángel significa jefe de los ángeles, aparece solo 2 veces en la Biblia y en singular. La Biblia dice: Ahora bien, cuando Miguel el arcángel. El único arcángel se llama Miguel. El Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel. Como vemos, el Señor Jesús es Miguel el arcángel. ¿Quién es el Rey del reino de Dios? La Biblia dice: Él será llamado Hijo del Altísimo, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. En Juan 11:27 dice: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Este y otros pasajes prueban que Jesús es el Rey del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios en manos de Jesús? La Biblia dice: En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Es un gobierno de 1000 años, establecido por Dios y entregado en manos de Jesús. La Biblia dice: Y reinarán con él por los 1000 años. Mientras Jehová reina todo el universo, este reino en manos de Jesús solo gobernará la tierra por 1000 años. Jesús enseñó a pedir en oración un reino. La Biblia dice: Venga tu reino. Daniel ya había escrito: En los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Ese reino es una gobernación, con el Señor Jesús como Rey sobre toda la tierra, y es la única solución real a todos los problemas de la humanidad. Pronto lo veremos en acción. ¿Cuánto dura el reino de Cristo sobre la tierra? El reino en manos de Jesús durará 1000 años. La Biblia dice: Estos llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. ¿Y luego qué? La Biblia dice: Luego, el fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre. Entonces el Hijo mismo también se someterá a aquel que sometió todas las cosas a Él. Jehová volverá a gobernar sobre todo el universo, incluida la tierra. Jesús sigue llevando el nombre, la palabra de Dios, después de regresar a la gloria celestial. En Juan 1:14 se identifica a Jesús como la palabra de Dios. Allí dice: La palabra llegó a ser carne y vivió entre nosotros. Una vez que regresó al cielo, se le siguió llamando la palabra. La Biblia dice: Va vestido con un manto manchado de sangre, y se le llama por este nombre,
la palabra de Dios. Hoy en día nosotros hemos visto el cumplimiento de la mayoría de las profecías que hablan de Jesús. Y eso perfecciona nuestra fe o la hace más completa. Por eso se puede decir que Jesús es el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Qué importante es que entendamos bien y valoremos el papel que Jesús desempeña en el propósito de Dios. ¿Cómo será Jesús como gobernante? El hombre ha dominado al hombre para su propio mal, dice Eclesiastés 8:9. Por eso, necesitamos el reino de Dios con Jesús como su rey. La Biblia dice: juzgará a los desfavorecidos con justicia y reprenderá con rectitud por el bien de los mansos de la tierra, y ejecutará a los malvados con el soplo de sus labios. ¿Qué opina de un gobernante así? Gracias al sacrificio de Jesús, los humanos obedientes podrán disfrutar de las bendiciones del reino de Dios. Una de ellas tiene relación con la vejez. Dios nunca se propuso que envejeciéramos. Por eso se nos hace la promesa de volver a ser jóvenes. La Biblia dice: que su carne se vuelva más fresca que cuando era joven, que él tenga otra vez el vigor de su juventud. Qué dicha será ver a toda la humanidad joven y con vigor. ¿Qué opina Jesús del matrimonio? La Biblia dice: pero, en el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús habla de un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer. Jamás habló de un matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres. Tampoco habló de un hombre con varias mujeres o viceversa. Jesús habló de un hombre y una mujer y que ambos llegarían a ser una sola carne. Los cristianos ya no estamos bajo la ley de Moisés como si lo estaba el pueblo de Israel. Estamos bajo la ley del Cristo. La Biblia dice: sigan llevándose las cargas unos a otros, y así cumplirán la ley del Cristo. ¿Qué es la ley del Cristo? Son todas las enseñanzas y mandatos de Jesús. Particularmente el mandato de que los cristianos se amen unos a otros. ¿Qué hizo y hará Jesús? Él participó con su Padre en la creación. Juan escribió: todas las cosas llegaron a existir por medio de él. Pablo agregó: por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Por su conocimiento de las cosas, cuando Jesús sea el gobernante mundial, traerá mejores condiciones de vida en la tierra. ¿Verdad que eso nos hace felices?